En la antesala de la toma de posesión de Donald Trump, hablaremos de la relación histórica de México y Estados Unidos. Además, echamos un vistazo a la oferta cultural del sistema de transporte colectivo Metro. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense este jueves en Noticias 22. Así es, Laura Barrera, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, y vamos a dar paso de inmediato a la información. Efectivamente, porque este recorrido fílmico que partió de Tierras Galas encuentra destino en Ciudad Universitaria. La Filmoteca de la UNAM inaugura el 2025 con el Tour de Cine Francés en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Muestra que durante 27 ediciones continuas ha exhibido la genialidad y diversidad del séptimo arte galo contemporáneo. Son, primero que nada, los inventores del cine, eso siempre hay que subrayarlo, pero además tienen un esquema de ayudas públicas muy notable y lo han mantenido siempre como una industria de la que se sienten no solamente muy orgullosos, sino a la que cuidan mucho, no solamente en la producción, sino también en la búsqueda de sus públicos. La 28ª entrega del Tour incluye 7 películas dirigidas por personalidades de trayectorias como Gilles Legagnier, Olivier Nakache, Éric Toledano y Pascal Bonitzer, o artistas noveles como Lia Domenac. Son películas que fueron rodadas entre el 2023 y 2024. Se trata de estrenos recientes. El esfuerzo que hace quien nos trae estas películas es por traer estrenos que van en la cartelera comercial del cine francés. La diversidad en la oferta cinematográfica es importantísima. Si vemos el funcionamiento de la cartelera comercial e incluso si vemos cómo funcionan las grandes plataformas, la oferta cinematográfica está muy limitada. De repente acercarnos, incluso escuchar el cine en francés o escuchar el cine en idiomas distintos que no sean el inglés o que no sean el doblaje, que en México el doblaje es estupendo, pero que no sean películas dobladas del inglés al español, creo que le da una riqueza extraordinaria. En la muestra destaca también la participación del actor John Malkovich en la película El señor Blake a sus órdenes y la del también actor y cineasta recientemente condecorado con la medalla Filmoteca UNAM, Mathieu Amalric. El 28º Tour de Cine Francés en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario inició hoy jueves 9 de enero y termina el domingo 26. Hugo Villa-Smythe se refirió además a las próximas actividades de la Filmoteca y las prioridades de la institución en 2025. Seguir trabajando en la rescate y restauración y preservación del cine nacional como primera prioridad, colaborando con el otro gran archivo mexicano que es la Cineteca Nacional. Este año va a ser especialmente fructífero en ese sentido. Vamos a tener muchas colaboraciones con la Cineteca Nacional y por supuesto poniendo a disposición de los grandes públicos mexicanos esas películas restauradas. Por ahí de mediados de enero tenemos una película universitaria que nos es muy importante, que es Sujo, que ahí estará también, pues estén pendientes en la página web de la programación, y por supuesto tenemos el final de algunas de las películas que están en las selecciones de premios para el primer tercio del año. A su vez, a lo largo del año, la Filmoteca de la UNAM en su sitio web ofrecerá un catálogo de películas mexicanas para su disfrute gratuito. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y seguimos recorriendo el mundo porque una visión de México se presenta en Londres, pero no es una visión cualquiera. Y los paisajes surgidos de la paleta de José María Velasco son un hito en la tradición pictórica que desafían las fronteras. Vamos a verlo. El próximo 29 de marzo de 2025, la National Gallery de Londres inaugurará la exposición José María Velasco, Una visión de México. La muestra es la primera exposición dedicada a un artista latinoamericano en ese recinto. La obra del célebre pintor mexicano nacido en Temascalcingo, Estado de México, en 1840, destaca no solo por sus cualidades estéticas en lienzos monumentales que capturan el paisaje del Valle de México, sino también por ser un testimonio del vertiginoso cambio social y de la rápida industrialización de la época.
La muestra es curada por el artista Dexter Dalwood y por el curador asociado de pinturas españolas de la National Gallery, Daniel Sobrino Ralston. Dalwood destaca que las pinturas de José María Velasco pudieron absorber la tradición de la historia de la pintura paisajística europea, llevando al mismo tiempo la representación y la comprensión del paisaje mexicano a un nuevo nivel de inteligencia pictórica. La muestra busca reavivar el interés por la obra de José María Velasco, que si bien tiene una vital presencia en México, es poco conocida en el extranjero. La última exposición de gran calado fuera de nuestro país se llevó a cabo en San Antonio y Austin, Texas, en 1976, prácticamente hace medio siglo. José María Velasco, Una visión de México, establecerá un diálogo con pinturas de la colección de la National Gallery para reflexionar sobre cómo pintores del siglo XIX, fuera de Europa, exploraron el colonialismo, la industrialización y los efectos de la modernidad. La muestra estará acompañada de un catálogo que será el primer estudio monográfico sobre el pintor y tendrá por objetivo establecer un antecedente para posteriores investigaciones. José María Velasco, Una visión de México, estará abierta entre el 29 de marzo y el 17 de agosto de 2025 en la National Gallery en Londres. Noticias 22, Víctor Gaspar. No es una muestra, no es un festival, no es un concurso. Es un encuentro que reúne a aquellos creadores que han encontrado en la escena el significado de la vida. El 37º Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro inició la tarde de este jueves 9 de enero en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque, con las puestas en escena Viaje al Mictlán y La Llorona de las compañías del Tingo al Tango y Mexican Teatro respectivamente. Hay muchas obras que son de dramaturgia de las compañías de teatro que vienen, hay mucho dramaturgo nuevo y igual dramaturgos totalmente ya en la historia, ¿verdad? Que hay tragedia, que hay comedia, que hay pieza didáctica, melodrama, que es lo que más están acostumbrados a ver. Realmente el objetivo principal es de crecimiento de todos. ¿Para qué? Pues para que el señor, la señora, los niños que te dan y te regalan 2 horas de su vida desde que salen de su casa, tengan lo mejor en artes escénicas. Son 35 puestas en escena provenientes de 11 demarcaciones de la Ciudad de México y otras 6 entidades de la República Mexicana, las que compartirán el escenario en este encuentro organizado por el Centro Mexicano de Teatro UNESCO y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. No hay selección. No. Nosotros en nuestros estatutos, o sea, para llegar a inscribirse, no se inscriben para participar en el encuentro. Se inscriben como socios activos del Centro Mexicano al movimiento de nosotros. Nunca sabemos qué va a pasar en ese encuentro. Lo que sabemos es que el público llega, todos los que vienen de fuera se pagan su pasaje, su hotel, su comida, con tal de presentarse. Es un lugar único. O sea, los objetivos y la forma en que trabajamos es único en el mundo. Los divinos dicen que la gente ya no va al teatro. Yo te digo que eso no es cierto, porque nosotros llenamos y llenamos y llenamos y nos está esperando el público a que entremos. Las obras del programa se presentarán de jueves a domingo en el mismo Teatro Orientación hasta el 2 de febrero. Las fechas de cada obra se pueden encontrar en las redes y la página web del Centro Mexicano de Teatro UNESCO. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. A 5 años del fallecimiento del cineasta Jaime Humberto Hermosillo, Canal 22 conmemora su trayectoria con un ciclo de 4 cintas que reflejan su quehacer en el séptimo arte. A partir de hoy, con la presentación de La Pasión según Berenice, cada jueves de enero a las 11 de la noche, vamos a poder disfrutar de esta selección del legado del ganador de la medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico en 2012. Así que bueno, pues hay que aprovechar este ciclo y recordar a un gran cineasta. De hecho, La Pasión según Berenice se llevó 3 premios Ariel. Tiene otro premio Ariel, me parece que por Naufragio, que vamos a ver en un par de jueves. Vale la pena revisitar
la filmografía de este gran cineasta, y qué mejor que desde la comunidad de su casa a través de la pantalla de Canal 22. Regresamos. Con una gran entrevista para hablar de la relación México-Estados Unidos, cómo inicia, cómo se dan esos primeros años de una relación tóxica. Ya volvemos. Compleja por lo menos. Compleja por lo menos. En diciembre de 2022 se cumplieron 200 años de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, marcados por diversos acontecimientos contrastantes, polémicos, luchas, también encuentros que tuvieron estas dos naciones. Y bueno, decíamos hace un ratito que a unos cuantos días de la toma de posesión de Donald Trump, pues conviene revisitar esta historia común y sobre todo sus orígenes. Porque vaya que se han dicho varias cosas al respecto de lo que podría ser el futuro y el destino de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Y para platicar de cómo surgen esos primeros años, aquel lejano ya 1822, saludamos a la doctora en Historia, María Marcela Terrazas, para hablar de esos orígenes y de cómo se van dando las cosas. Ahí hubo un reconocimiento como nación, una intervención, después un respaldo para cerrar fronteras contra los chinos, bueno, de los chinos que estaban migrando a Estados Unidos por México, y se da una serie de sucesos que van marcando la historia y también ese estire y afloje entre ambas naciones. ¿Qué podemos rescatar de ese inicio de la relación? Marcela, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y qué gusto estar con ustedes. Hay muchos clichés sobre la relación entre los dos países, ¿sí? Y es, digamos, que es muy fácil acudir a hablar de la palabra conflicto y enfrentamiento, pero a mí sí me parece que metiéndonos de veras de lleno en el estudio de este vínculo, hay que hablar también de procesos de colaboración profunda y de ligas densas, intensas, que también han tenido y pueden seguir teniendo un carácter constructivo. El origen de la relación es curioso, ¿sí? Es singular, y habla ya se plantean ahí temas que van a perdurar a lo largo del siglo XIX, sobre todo en relación al territorio y a las fronteras, ¿sí? Es singular el inicio porque ustedes hablaban, y lo decían correctamente, de 200 años de la relación. En efecto, en diciembre de 1822, el enviado mexicano a Washington fue recibido por el Ejecutivo norteamericano. Pero, digamos, en correspondencia, lo que debió de haber sido el que ellos enviaran también a un ministro plenipotenciario, no sucedió. Enviaron a un personaje probablemente conocido justo por la flor de Nochebuena, porque se llama poinsettia, y porque fue Joel Roberts Poinsett quien dio a conocer esa hermosa planta, por lo menos en los Estados Unidos. Bueno, Poinsett llega a México, pero más bien con la intención de evaluar cuál es la condición mexicana y de saber si es recomendable el reconocimiento o no. De hecho, Poinsett se entrevista con Iturbide, ya marca cuestiones de territorialidad, ya perfila el deseo de Estados Unidos de cambiar la frontera. Por cierto, hay un relato en el que se señala que se ve el mapa y que ya marca la línea que hoy divide a nuestros dos países. Iturbide lo manda con cajas destempladas y eso marca el retorno de Poinsett. Todavía se da una vuelta por Guanajuato, quiere ver cuál es la situación de las minas de metales preciosos en ese estado. Obtiene, por cierto, muchísima información que lleva a su país, pero incluso Poinsett regresa con la recomendación de no reconocer a México, aunque ya
el recibimiento del comisionado mexicano se había dado, como ustedes dijeron correctamente, en diciembre de 22. La relación ya con ministro plenipotenciario, que a mí me parece que sería, digamos, el inicio, por lo menos recíproco de la relación, se da cuando Poinsett regresa a México en 1825. Para decirlo en otras palabras, nosotros reconocimos nuestro vínculo o fuimos reconocidos por Washington en 22, pero Washington manda a su plenipotenciario hasta 1825. De ahí ya se ve el tema central va a ser territorio y frontera. Marcela, y yo creo que perdón, no sé si podríamos, en ese sentido, yo creo que es el punto que podríamos repasar 12 momentos muy importantes de manera pues muy sucinta para nuestro público e invitarlo a que se adentren en esta historia tan rica y tan interesante que es la venta de la mesilla y la intervención estadounidense. No sé si esos dos puntos pudiéramos mencionarlos porque yo creo que es uno de los temas recurrentes en los mexicanos. Nos quitaron el territorio, nos robaron la mitad del territorio. Digamos que es algo que se repite constantemente y bueno, hay que recordar que hubo un tratado de venta con el presidente Franklin Pierce y Antonio López de Santa Anna. Quizá podríamos hablar de esto y de la intervención, que es otro momento importantísimo. Exactamente, que en la mente de los mexicanos está muy presente. Yo creo que en efecto, o sea, como hablando de territorio y frontera, probablemente debiéramos de comenzar hablando del caso de Texas. No va a haber todo el tiempo para exponerlo, pero yo creo que ya en el caso de Texas, la pérdida de Texas tiene que ver con dos asuntos muy importantes. La débil presencia demográfica que tiene México en esa región, el atrevido, el osado proyecto de traer inmigrantes en realidad son europeos o euroamericanos para poblar esa zona, porque a México, en el caso de Texas, lo que le preocupa es el despoblamiento. Ahorita les explico las comillas. El despoblamiento de ese territorio y que desde ahí España y sus aliados europeos pretendan recuperar el dominio de su antigua colonia, ¿sí? Entonces, por una parte está el despoblamiento, repito, y uso las comillas porque, siendo justos, no es que esos territorios, lo que incluso luego México pierde después de la guerra con los Estados Unidos en el 46, no es que estén despoblados, están poblados por cientos de naciones indias que ni en el periodo español o en el periodo colonial, como gusten llamar, ni en los breves 15 años mexicanos de vida independiente, esos indios realmente se incorporaron a la, llamémosle, comunidad nacional. Fueron indios naciones, muchas de ellas nómadas, ¿sí? Algunas otras sedentarias, pero que no se incorporaron y ni siquiera eran considerados como mexicanos. Entonces, ese es un tema que nos podría llevar a otra entrevista, pero la presencia de mexicanos en el norte del país es exigua, es realmente muy pobre. Y eso contrasta con lo que yo he llamado la pulsión expansionista de los colonos euroamericanos. Es decir, ese afán de ir hacia adelante, de adquirir más tierras, de trabajar esas tierras, de ocupar los puertos y que encuentra un espacio vacío en los territorios no poblados por mexicanos que van viendo a su paso. Entonces, eso explica el caso tejano y explica, obviamente, Texas es el origen de la guerra con México, ¿sí? Texas es realmente, digamos, el asunto que va a llevar a la guerra entre los dos países, porque después de haber adquirido Texas,
los norteamericanos ponen sus ojos en Alta California, ¿sí? Y la California, la que hoy conocemos, bueno, donde ahorita están sucediendo estos terribles eventos de los fuegos que están devastando zonas enteras de la Alta California. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Igual, en esos territorios, una débil presencia de mexicanos y esta pulsión expansionista. Este norte despoblado, y lo pongo otra vez entre comillas porque no está realmente despoblado, está poblado por naciones, ahora sí, naciones, muchas de ellas, bueno, por lo menos apaches y comanches bien conocidos, nómadas, que al ser también empujados por la expansión euroamericana o americana, como le quieran llamar, esas naciones bajan a territorio mexicano y es una de las causas, así lo ha señalado un historiador, Brian DeLay, es una de las causas de la derrota, del debilitamiento de la presencia de México en el norte, esas expediciones indias, y finalmente uno de los elementos, no es el único, de la derrota mexicana. Estamos hablando de una nación, doctora, Estados Unidos, que tenía poco más de medio siglo de haber también alcanzado su independencia, las 13 colonias, pero con este espíritu expansionista sin precedentes para entonces. Estamos hablando de ese incipiente todavía siglo XIX, y para el 30 ya Estados Unidos estaba llegando al centro de nuestro país. Pero yo creo que será necesario ponerle una pausa, y bien, como usted refiere, así inicia esta relación, una relación, sí, con contrastes muy interesantes que valdría la pena ir revisando, y como sabemos que esos contrastes siguen ahora en el siglo XXI con una connotación pues también bastante interesante y digna de análisis. ¿Le parece bien si continuamos esta charla en otra ocasión y lo dejamos ahí para que también el público se interese y saber hacia dónde va este derrotero? Estamos ya situados, digamos, en casi a la mitad del siglo XIX, 1830, en esa época, donde está Santa Anna, donde está la invasión al castillo de Chapultepec, donde incluso ondea la bandera de Estados Unidos un día en el Zócalo de la Ciudad de México. El 16 de septiembre de 47. En el 47 ya. Pues ahí vamos a poner esta pausa. Doctora, le agradecemos mucho este tiempo. Gracias. Y queda la invitación abierta. ¿Le parece bien si nos contactamos en próxima ocasión, en estos días, y seguimos platicando de ese inicio de la relación bilateral México-Estados Unidos? Con gusto, con gusto. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues ahí está, seguiremos platicando acerca de este tema. Y vamos con otros asuntos porque continúan las reuniones de consulta hacia el Programa Sectorial de Cultura. El tercer día de actividades de las reuniones de consulta hacia el Programa Sectorial de Cultura tuvo lugar en el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón en Mérida, Yucatán, y tuvo como eje temático el patrimonio y diversidad cultural de México. Entre las propuestas planteadas, se habló de la necesidad de tomar acciones más sólidas y efectivas para la salvaguardia de los patrimonios mexicanos, reforzando su presencia en el ámbito mundial y repensando los aportes de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Consolidar los trabajos para la instrumentación de planes integrados de gestión, conservación y salvaguardia, así como programas de gestión, prevención y acción ante riesgos de desastres naturales, principalmente por el cambio climático, y acciones antropogénicas. El patrimonio cultural, como la trova yucateca, está estrechamente vinculado al territorio, y perderla sería perder una parte fundamental de la memoria histórica y el entendimiento de la vida en comunidad de los yucatecos. Considero que este programa de enseñanza musical de base comunitaria puede representar un gran esfuerzo para recuperar y promover la trova yucateca entre las nuevas generaciones a través de clases accesibles. La conservación de este patrimonio no debe limitarse a la documentación, sino que debe centrarse en fortalecer las prácticas vivas en sus contextos originales, apoyando a las comunidades locales e indígenas. Difundir nuestro patrimonio mediante la educación, concientización y uso de nuevas tecnologías es esencial para que las nuevas generaciones comprendan su relevancia.
Participantes provenientes de lugares como el Estado de México, Quintana Roo, Hidalgo y Tlaxcala protagonizaron la tercera sesión del encuentro de manera presencial y a distancia. Reflexionaron sobre la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de México. Uno de los retos del presente se encuentra en el patrimonio cultural subacuático, que abarca todos los rasgos de existencia humana sumergidos durante al menos 100 años. Actualmente, la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH cuenta ya con un registro de 600 sitios arqueológicos. Entre los hallazgos destacan los restos humanos como el de Naya, que es el esqueleto más antiguo de América, paisajes subacuáticos de fauna extinta y evidencia de minería del ocre. Es fundamental implementar programas de monitoreo ambiental y marino que permitan detectar cambios en las condiciones del entorno, como las variaciones en el pH, la salinidad, la temperatura o la sedimentación. Este ejercicio democrático contó con el respaldo de la UNESCO. Con información y texto de Karen Rivera, Noticias 22. Bueno, vamos a una muy pequeña pausa. Regresamos a Noticias 22. Originaria de San Sebastián, España, esta autora propone hacer de la vejez un acto de rebeldía. La vejez no tiene por qué ser aburrida, asegura la escritora y periodista española Arantxa Urreta Vizcaya. Uno de los problemas, yo creo, de la gente mayor es que otros deciden por nosotros, que no tenemos voz. Y esos otros son las instituciones, pero son, ojo, los hijos y las hijas. No hagas esto, no vayas allá, no te pongas esto, no quites lo otro. Y yo creo que hay que reivindicar que mientras tengamos fuerza, no perdemos ningún derecho que tengan los jóvenes. Nuestros derechos son los mismos y tenemos derecho a ejercer nuestra decisión y nuestra voluntad. Esa percepción pesimista se la debe a su generación. Allá por 1968, por poner una cifra representativa, cambió el paradigma. Hasta entonces, la cumbre de la vida era la madurez. Y los que éramos jóvenes entonces éramos aprendices de maduros. Teníamos que hacer méritos para llegar a ser consideradas personas maduras. Pero ahí se decidió, y estamos en eso, que la cumbre de la vida era la juventud. Y después de la juventud ya todo es cuesta abajo hacia la perdición. Y en ese paradigma estamos. Además afirma que la sociedad tiene una carrera absurda por evitar el envejecimiento. Yo siento la obligación de dignificar la vejez y de ver que tiene cosas positivas. Suelen citar mucho la pérdida de determinados filtros, de determinadas vergüenzas, un cierto atrevimiento, que se tiene más tiempo libre, también se cita. Se citan un montón de cosas. En su libro más reciente, titulado La última casa, Arantxa lleva límite a su protagonista, quien busca un refugio para su última etapa de vida, y es, a su vez, un atrevimiento que la motiva a vivir. Yo no quería que mis protagonistas fueran abuelas entrañables. No tengo nada contra las abuelas entrañables. Quien quiera serlo es muy libre de serlo, que lo intente, le va a costar lo suyo. Y se va a aburrir, porque ser vieja rebelde es muy divertido. Noticias 22, Óscar Cortés. ¿Tortura o vanidad? Conozcamos la historia de una de las prendas de vestir más polémicas del pasado. En el siglo XVI se creó una de las prendas interiores femeninas que era para estilizar el cuerpo de la mujer, pero también esta prenda se convertiría en una de las más tiranas de la historia. El corset era una prenda rígida que moldeaba con una pequeña cintura a las mujeres de aquella época, además de que las mantenía con una postura erguida.
pero también fue una prenda que regía el estatus social. Al obstaculizar el movimiento del cuerpo, las mujeres que lo portaban tenían que hacer uso de sus empleadas para que las asistieran en todo momento. En 1531 más o menos María de Medici lo populariza en la corte de Francia, también Elizabeth de Inglaterra va a ser quien la popularice en Inglaterra y desde ahí el corset va a reinar el vestuario femenino por aproximadamente unos 400 años. Sin embargo, esta prenda no solo reducía la cintura de las mujeres, sino también atrajo una serie de puntos de vista negativos, pues no solo limitaba la movilidad, sino que también deformaba poco a poco el cuerpo, teniendo consecuencias irreversibles. Se menciona que contrae el diafragma, eso dificulta la movilidad, va moviendo los órganos por dentro. Al corset también se le adjudica que provoca infertilidad, al mover la matriz, por ejemplo, provoca abortos. También puede provocar desmayos, daños hepáticos al comprimir el hígado. Con el paso de los años y al cambiar la moda textil, se fueron utilizando vestimentas más vaporosas y holgadas, lo que permitió paulatinamente el desuso de esta prenda íntima. El corsé se dejó de utilizar aproximadamente por los años 1920, cuando el pensamiento feminista tomó esta prenda como parte de la opresión del patriarcado. Bueno, pues ahí está una historia muy interesante sobre una prenda de la que se deshace la mujer en gran medida por motivos económicos y sociales después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando diseñadores o diseñadoras, en este caso como Coco Chanel, dicen no, la mujer necesita movilidad, necesita tener flexibilidad para poder ir a trabajar, subir a los autobuses, descender, caminar por las calles libremente y estar tanto en una fábrica como en una oficina, y empiezan estas prendas tipo navy, tipo, digamos, un poco más masculinas que los pantalones incluso. Sí, porque las bajas durante la Segunda Guerra Mundial requería que las mujeres fueran a las fábricas y que estuvieran al pendiente también en los Entonces, no solamente fue la idea de la liberación, que sí, por supuesto, pero también la necesidad económica. Así que, bueno, pues muy interesante estudiar la historia de la moda y las prendas de vestir para entender también realidades, ¿no? Yo me tuve que quitar el mío antes de entrar al aire porque estaba viendo. Me faltaba el aire un poco ya. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar más de literatura, Laura. Efectivamente, porque Gis nos invita a recorrer sus historietas de una página antes de enfocar su trabajo en el cartón. La sección que realizó el monero José Ignacio Solórzano, mejor conocido como Gis, para el diario La Jornada semanal en la década de los 90, es el hilo conductor del libro Gato Encerrado. Yo siento que son temas que van a seguir presentes, que siguen presentes, porque son temas muy humanos, la sexualidad, el erotismo, la búsqueda del sentido de la existencia, las frustraciones existenciales. Son estos temas y sus obsesiones, su pensamiento de lo absurdo, lo que cobran sentido en este libro, en el que Gis habla de la vida, de su vida. Muchos alucines, la onda pacheca que tanto me gusta, hay muchos cuestionamientos o pasmos existenciales, hay muchos regodeos o juegos alrededor de muchos de los temas, digamos, clásicos abstractos de la vida, o sea, islas de náufragos, locos, gente terapiándose, piedras, nubes, precipicios. El monero considera que, a pesar de los retos actuales de los medios de comunicación, la historieta es un arte vivo. Sigo viendo muchos chavos haciendo de manera muy chida trabajos de historieta o incluso novela gráfica. El modo en el que muchos de nosotros que somos los antiguos moneros veíamos la profesión, muchos de esos modos pues simplemente pues dejaron de ser opción, ¿no? O sea, como que los medios se empezaron a adelgazar o de plano a tronar, los periódicos y revistas, los lugares de chamba en estos lugares pues se redujeron enormemente, pero pues yo veo que el impulso sigue muy vivo. Entonces los chavos ven de qué manera encontrar circuitos a través de las redes.
Las historias, historietas y fragmentos estrambóticos de Gato Encerrado se encuentran disponibles bajo el sello de Grijalbo. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Y qué les parece si ahora echamos un vistazo al que fue considerado un santuario del espectáculo en la segunda mitad del siglo XX en el otrora Distrito Federal? El Teatro Blanquita desde 1960 vio pasar una gran cantidad de actores y actrices hasta su cierre en 2015. Conozcamos un poco más sobre este emblemático lugar de la colonia Guerrero. Desde los inicios, el Teatro Blanquita era el teatro que hacía los artistas. Nadie se crecía como artista en México si no era a través del Teatro Blanquita. El Blanquita fue durante tantísimos años el teatro de revista por excelencia de México. Esos espectáculos donde hay música, danza, actuación, comedia, eso es la revista. Y eso fue lo que esencialmente fue el Teatro Blanquita durante tantos y tantos años. El costo de los boletos era accesible para la gente. La clase media y baja estaba acostumbrada a asistir al teatro. Era una tradición que familias completas tomaran su tarde de sábado o domingo para ver un espectáculo en el inmueble ubicado entre Eje Central y Mina. ¿Qué diferencia hace el Blanquita de estar en otro teatro? Justamente por el precio y porque la gente sentía el Blanquita como si estuviera en su casa, como parte de su vida normal. Eso hace la gran diferencia del Blanquita. Entonces, espectáculos que van a otros teatros con un determinado precio en los boletos podrían ir al Blanquita porque tiene más capacidad, porque entra más gente, podrían ir al Blanquita y tener los mismos éxitos que tuvo durante años el Blanquita. Este escenario vio pasar una gran cantidad de temporadas de aventurera. Además, impulsó las carreras de Daniela Romo, Lucía Méndez, Juan Gabriel, Resortes, Lucha Villa y Lola Beltrán, entre otras personalidades. Todo el objetivo de vivir del teatro, de tener esa vida, de operarse, de caminar, de programar, de hacer, de crear, el objetivo es el público. Entonces, claro, que cada vez que alguien salía y de pasada nos decía felicidades, me encantó, o qué bien está esto, las felicitaciones eran en ese sentido, ¿no? Lo felicito, qué bien esto, qué bien aquello, pero lo importante era el resultado de lo que el espectáculo que estaba montado ahí, el artista que estaba ahí, les podía proyectar a la gente. Bueno, por ahí está ya este proyecto de rescate y restauración del Teatro Blanquita. Esperemos que pronto se empiecen los trabajos y que recobre su esplendor, porque bueno... ¡Qué gran historia! Testigo de cualquier cantidad de artistas. Regresamos. La técnica y el oficio de varios escritores son puestos bajo la lupa de la reflexión y la crítica. De forma inherente a su actividad como poeta y narrador, el reconocido escritor Julián Herbert ha cultivado una forma de crítica literaria que invita a ser leída desde la curiosidad y el asombro, alejándose de enfoques donde las ideas incitan a la confrontación. Su libro de ensayos, Overol, Apuntes sobre la narrativa mexicana reciente, publicado este año por Literatura Random House, es prueba de su esfuerzo por abrir el campo de la crítica a un público más amplio. Parecería que la crítica está hecha para regañar, ¿no? O como para darle un zape a los escritores por no hacer bien la tarea. Y a mí no me interesa demasiado eso. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo y lo digo. Pero básicamente hablo de libros que me emocionan y que me gustan y trato de desentrañar por qué me producen esas emociones o ese interés. Ensayos de largo aliento y reseñas sobre una sola obra o autor dan forma a esta novedad editorial.
donde Julián Herbert analiza minuciosamente la técnica y oficio de escritores contemporáneos como Valeria Luiselli, Fernanda Melchor, Brenda Navarro, Cristina Rivera Garza, Guillermo Arriaga, Emiliano Monge y Juan Pablo Villalobos, así como autores de otras épocas como Luis Zapata, José Agustín y Gustavo Sainz. Parecería que escribir crítica es algo que haces cuando eres joven, como para construirte un nombre y llegar a ser escritor. A mí me interesa el proceso inverso. La mayoría de los textos que componen el libro fueron escritos entre la primavera de 2019 y el verano de 2024. Algunos de ellos han sido publicados previamente en medios impresos como Letras Libres, Lubina y la Revista de la Universidad de México. En palabras del autor, su deseo es conversar con la clase de lectores que consumen crítica literaria como se consume cualquier otro género, aunque reconoce que aún son escasos. Parte del trabajo del crítico es no renunciar a la complejidad, pero sí buscar un lenguaje cercano, que pueda ser entrañable, que pueda convivir con un lector, como que pedirle al lector, hacer el trato con el lector de que uno va a ir hacia él, pero que también es como encontrarnos a mitad de camino, ¿no? Que cada uno recorra una parte de la distancia. El libro está disponible en formato físico en las principales librerías del país y en todas las plataformas digitales. Con información y texto de Francisco Hoyos, Noticias 22. El futuro de los océanos y los arrecifes de coral podría descansar en una innovación tecnológica. Septiembre de 2017 es la fecha en que 2 huracanes categoría 5 azotaron gran parte del Caribe, dejando a los arrecifes de Puerto Rico totalmente desiertos. Además de los bancos naturales, fueron flagelados 75,000 corales que se habían cultivado anteriormente, dejando el saldo con solo 200 fragmentos a salvo. Sin embargo, los esfuerzos de los científicos de la Sociedad Ambiente Marítimo han dado frutos. La isla Culebra, uno de los principales destinos turísticos, ha sido rellenada con la impresión 3D de más de 10,000 corales artificiales, hechos de almidón de maíz. Las impresiones en rosa, naranja y verde neón de estos organismos coloniales tienen un objetivo específico: atraer peces y otras formas de vida con la idea de revitalizar los arrecifes. Aunado a esto, su aportación implica un apoyo en la protección ante la erosión costera. El diario El País menciona que la idea surgió después de que una alumna de Alex Mercado Molina, investigador principal del proyecto, diera un concepto en su tesina, que le valió ser galardonada por la Asociación de Laboratorios Marítimos del Caribe en México 2017. Este proyecto, iniciado en 2021, ha sobrevivido a diferentes problemas, naturales, humanos e incluso económicos, pues el gobierno de Puerto Rico ha sido demasiado restrictivo en cuanto a fondos. Sin embargo, se ha mantenido a flote gracias a inversiones de empresas como T-Mobile, Medalla e incluso la NASA. Noticias 22, Humberto Castorena. Los ecos poéticos de la 10ª Musa Mexicana dialogan con 12 textos sorjuanistas que dejan al descubierto a la jurista y a la humanista. Figura sin duda paradójica, única entre todas las religiosas y letrados del virreinato novohispano, Sor Juana, como afirma Francisco Ramírez Santa Cruz, profesor de la Universidad de Friburgo, Suiza, encarnó en su siglo la batalla entre la libertad intelectual y las burocracias ideológicas. Así se da cuenta en el libro Sor Juana Inés de la Cruz, Carísimas Hermanas. El libro, su originalidad consiste en la relación de Sor Juana con otras mujeres, en un feminismo de época. El concepto es posterior, pero bueno, no vamos a creer el concepto y luego viene la práctica. Hay muchos feminismos. Entonces Sor Juana está proponiendo la libertad del ser humano, hombres y mujeres. Pero en esta respuesta está ella hablando de ella, primera vez que va a hablar de ella porque va a ser forzada por las circunstancias. El libro, publicado por Vaso Roto, parte de Primero Sueño para que después 12 especialistas hablen de la vida y obra de la poeta Jerónima, pero sobre todo de la relación con otras mujeres de la época. Entonces viene la relación de Sor Juana con las mujeres, las humanistas de las que habla Antonio Cortijo Caña, las mujeres de las que habla Yadira Munguía, cuando habla de las monjas de la Casa del Placer de Portugal, o la relación de la que habla Verónica Munguía sobre Verónica Franco. Entonces es un hilo que se va tejiendo y que nos metemos al teatro, al Divino Narciso, del que habla David Galicia, o al teatro
profano, los empeños de una casa de Susana Hernández Araico, Sor Juana, cómo se transparenta su yo, y nos lo dice Guillermo Schmidhuber, y también hay el Neptuno alegórico, que es la presentación en sociedad de Sor Juana. Sara Pot, quien está desarrollando un puente entre Santa Teresa y Sor Juana, afirma que falta por saber el impacto que tuvo la escritora novohispana en el siglo XVIII y XIX. Gracias a una nota de un colega mío que encontró en una revista de modas de Nueva York, yo fui siguiendo esa nota y encontré cómo Sor Juana sí fue leída, a diferencia de lo que sabíamos, en otras geografías, en otras historias, en otras lenguas, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Entonces me encanta, y lo hemos comentado en un momento, que como Mary Hayes, contemporánea y amiga de Mary Wollstonecraft, la mamá de Mary Shelley, supieron de Sor Juana. Entonces yo en un momento digo, hasta Frankenstein supo de Sor Juana, estuvo cerca de Sor Juana. Eso me gusta. Noticias 22, Alberto Aranda. Por increíble que parezca, un viaje en sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México es una oportunidad para apreciar coloridos murales, exposiciones con causa, una película, tener un momento para leer, bueno, en fin, un montón de cosas. Aquí tan solo una muestra de toda esta oferta cultural que resguardan las entrañas de la capital. Próxima estación, Terminal Tláhuac. El 4 de septiembre de 1969 inició la historia del sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México. La gran obra civil representó un parteaguas en la movilidad y vida moderna. Actualmente, este medio de transporte mueve alrededor de 5 millones de personas al día. Además de ser un servicio de movilidad masivo, se ha convertido en un punto para visibilizar la cultura y el arte. En la estación Pino Suárez del Metro de la Ciudad de México, línea 2, línea 1, en el cual está el vestigio más importante que tenemos del metro sobre la estatua de Tlaloc. Y a su alrededor hay exposiciones que se transforman continuamente conforme a las conmemoraciones que hay en la ciudad. Con sus 12 líneas y 195 estaciones, el metro se convierte en una de las galerías más grandes de nuestra ciudad. En su interior se encuentra el Museo del Metro, ubicado en la estación Mixcoac de la línea 12, y el Museo de la Radio, que alberga cerca de 10,000 piezas. A mí me parece que gradualmente el metro ha ido consolidándose como un espacio cultural, ¿no? Me parece que es un acierto del gobierno de la Ciudad de México, del sistema de transporte colectivo metro, que este espacio urbano tan importante se vaya aprovechando en términos culturales, en términos de proponer mensajes, agendas que deberían de ser incorporadas por la ciudadanía. Hay cada vez condiciones para hacer exposiciones culturales más futurísticas, hay apropiaciones musicales de varias estaciones del metro, principalmente de la línea 12. La línea 12 ha sido apropiada con conciertos de ópera, con conciertos de grupos musicales con renombre, algunos en crecimiento. El metro no solo facilita el acceso al arte para el público usuario, sino que también se ha convertido en una opción para los artistas que desean exhibir y promover su obra. Mañana les tendremos la segunda parte de este serial, pero de verdad la invitación es a que la próxima vez que aborden el sistema de transporte colectivo metro, volteen a su alrededor, se van a llevar gratas sorpresas. Por ejemplo, en la estación Bellas Artes hay un mural de Rina Lazo, en el mural aquí en la estación de Tasqueña hay otro mural, se me fue ahorita el nombre, que lo tengo, es de Castro Leñero. Y en la estación Insurgentes hay un cauduro. Y si nos vamos a la estación central de Ciudad Universitaria, de verdad es sorprendente la oferta artística, cultural que se encuentra una vez que nos adentramos a explorar las entrañas de la ciudad. Y hay que dejar que sea parte de ese paisaje que pasa desapercibido y apropiarnos de él, porque para eso es parte del patrimonio de todos nosotros. Efectivamente, mañana más de este mismo tema y ya nos vamos, nos despedimos.
mandando una felicitación de cumpleaños a Jimmy Page por sus 81 años. Este fundador de Led Zeppelin es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Trabajó con grupos como The Rolling Stones en su momento, Van Morrison, The Who, The Kings, registrando sus mayores éxitos con The Yardbirds. Ahí llega sustituyendo a su amigo Eric Clapton, desde muy chavito tocando la guitarra. Y bueno, pues por ejemplo, un solo de Stairway to Heaven es algo incomparable. Lo dejamos celebrando este cumpleaños y nos vemos el día de mañana aquí en Noticias 22.